Mañana se celebrará internacionalmente el Día de la Danza, un día en el que el mundo se une en torno a su lenguaje. La compañía Santa María lo hará con Polvo, que acercará al espectador una serie de brillantes y poéticas imágenes con música del siglo XVIII, donde vida y muerte se darán la mano. La editorial El Gato Gris lleva casi 2 décadas editando libros de autor, poesía y arte en ejemplares de ediciones limitadas y numeradas que ahora se exponen y que normalmente residen en el Molino de Belliza. Recorremos 80 años de la trayectoria de Esteban Vicente y de su dibujo, una secuencia cronológica que incluye piezas inéditas y con la que podemos aproximarnos a la concepción de la pintura de este maestro del expresionismo abstracto. Marlango presenta su nuevo disco Life in the Tree House, La vida en la casa del árbol, un escaparate de emociones e ideas que llegan tras más de 2 años desde su anterior trabajo. Mañana es el Día Internacional de la Danza y son muchas las actividades centradas en torno a este género artístico. En Segovia, la representación de Polvo, de la compañía del director de la Escuela Superior de Danza en Burgos, Juan Carlos Santamaría. El día 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza, creado por el Comité de Danza Internacional del Instituto Nacional de Teatro en 1982, día que coincide con el aniversario de Jean-Georges Nover, creador del ballet moderno. Un ejemplo de las múltiples celebraciones se da en el Teatro Juan Bravo de Segovia con la compañía de danza contemporánea Santa María, quienes el día 29 representarán Polvo Eres. La música del siglo XVIII toma en esta obra el protagonismo principal para acercar al espectador a una serie de brillantes y poéticas imágenes donde la vida y la muerte se dan la mano por medio de una danza potentemente física y visual. El que es el último trabajo del coreógrafo Juan Carlos Santamaría, Premio Nacional de Danza en 2008, se inspira en el barroco y está dividida en 2 actos. Polvo es una obra coral, con un gran trabajo coreográfico de grupo, entrelazado con otras composiciones como íntimos pasos a 2. Vida y muerte, alegría y emoción, indolencia y espiritualidad, todo ello se unen en un espectáculo que plasma los contrastes de esta prolífica etapa histórica vista desde la actualidad. Santamaría proyecta con esta nueva obra su sentir como coreógrafo, en el que su musicalidad, estética y libertad de lenguajes toman mayor fuerza en su imaginación. Diez bailarines participan en Polvo Eres junto a un actor de 80 años que bailó en su día con la coreógrafa cubana Alicia Alonso y que representa a un hombre que cuenta sus experiencias en el final de su vida. Cortos con ñ desde el principio pretendía ser una plataforma para que la gente pudiera mostrar sus cortometrajes. Piensa y graba ha sido su lema desde el comienzo. Y su leitmotiv es que solo hay que tener una idea y ganas de grabar una historia, de contar algo. Estos trabajos podemos verlos en el Espacio Joven de Valladolid. El otro día me dice, tía, creo que estoy un poco embarazada. Pero vamos a ver, ¿cómo un poco embarazada? O estás embarazada o no estás embarazada. No se puede estar un poco embarazada, Lourdes, con lo tuyo igual. Pues no, Cortos con ñ comenzó como una iniciativa online en la que cualquier persona podía hacer llegar su corto para que los internautas viesen sus trabajos. Ver cortos sobre todo de gente de aquí de Valladolid
Es una muestra de cortos de todo tipo, hay tanto de algo más cotidiano como algo un poco más de ficción, hay algunos, tenemos uno de stop motion y entonces la idea es esa de mover un poco el cortometraje que estaba un poco, al igual que el cómic y tal, están un poco menospreciados en España hoy en día, que se dice mucho, se critica mucho el cine español y tal, pero también se hacen muy buenos cortometrajes. Tenemos el ejemplo de Natalia Mateo, a la cual se le va a entregar el premio de cortometrajista ejemplar el próximo 11 de mayo en Cortos con ñ, y también valorar un poco la labor de la gente que hace cortos y mueve todo esto, y parece ser que está saliendo bien todo. En Cortos con ñ no hay ganadores, es una plataforma creada para la muestra y exhibición de los trabajos presentados, pero que ha conseguido una demanda tanto de participación como de visionaje. Pues en realidad yo considero que es una buena plataforma de lanzamiento para todos los cortometrajistas noveles, ¿no? Que estamos ahí con nuestra cámara intentando sacar, transmitir lo que estamos viendo y las historias que queremos contar. Yo creo que va a estar bien porque aunque lleven poco tiempo, están teniendo a cortometrajes de bastante calidad y de gente de bastante renombre. Entonces, pues ya sabes que siempre que te rodeas de gente conocida, pues tiendes a meterte un poco en ese circulillo. Yo creo que al cortometraje, los cortometrajes que estamos exponiendo en Aeon Producciones dentro de Cortos con ñ, pues les va a venir muy bien. Crisis, aquella que no debe ser nombrada, es uno de los 7 cortos que se proyectarán mañana. Yo quería reírme un poco de toda esta historia, ¿no? Tanto la gente que dice la crisis, y digo, bueno, pues vamos a intentarlo enfocar con el sentido más irónico y más sarcástico de preguntar a la gente en qué manera positiva le ha influido la crisis. Entonces imagínate todo lo que fue surgiendo de todas esas preguntas. Es como una entrevista de cortometraje donde se van marcando las diferentes opiniones satíricas sobre la crisis actual. 2 días de proyecciones y de conversaciones con los propios directores de los trabajos en el Espacio Joven de Valladolid. Yo estoy con mucho dolor de estómago. Bueno, pues a lo que iba. Porque esto es importante para mí, porque es que ahora, aunque no llore, yo lo estoy pasando por dentro muy mal. O sea, ¿cuánto tiempo llevo? Tendré que encender las almenaras de Rosan para que los ejércitos de Tatooine me ayuden a vencer a esos dinosaurios que quieren infiltrarse en el universo paralelo de Matrix. El artista y editor José Noriega expone en el Palacio Pimentel de Valladolid casi 2 décadas de libros de autor editados por El Gato Gris, que desde 1992 tiene su sede en el Molino de Belliza. Además, grabados acompañados de poemas de destacados artistas, fotógrafos y arquitectos. En 1992 se funda la editorial El Gato Gris, ediciones de poesía, dedicada desde entonces a la confección de primeras ediciones de textos autógrafos e ilustraciones con tirada limitada. En el Palacio Pimentel de Valladolid podemos ver algunos de los trabajos recopilados por esta pequeña editorial situada en Belliza, un pequeño pueblo de 50 habitantes. El artista y editor ha seducido a poetas como Antonio Colinas, Leopoldo María Panero, Mestre, Coral Bracho, un catálogo de autores de lo más relevantes de la última poesía española e hispanoamericana. Ellos han ido cediendo inéditos para que otros les hiciesen una réplica plástica o arquitectónica. Estas joyas pasan entonces a las manos y al editorial Gato Gris. José Noriega serigrafía o graba el texto. Tanto el autor como el artista se quedan con 10 copias, otras tantas se quedan en depósito y el resto sale a la venta. El editor elige un poema, piensa lo que le sugiere y luego propone a un artista que lo plasme. Todo ello, más material anterior a la fundación de la editorial, podemos verlo en esta exposición que aúna los trabajos de destacados artistas, fotógrafos, arquitectos, en una experiencia original que aúna varias disciplinas artísticas alrededor de un texto.
Una oportunidad única para ver matices y estampas una junto a otras y comprobar que en la era digital los más antiguos procesos de impresión siguen vigentes en las ediciones. Esteban Vicente, Dibujos 1920-2000, es el título de la exposición que podemos visitar en el Museo de Arte Contemporáneo de Segovia. Es una retrospectiva cronológica de la obra de este pintor, uno de los más relevantes del arte español del siglo pasado, donde a través de sus dibujos se comprueba la importancia de su pintura y la forma de ver su mundo. El pintor Esteban Vicente es uno de los artistas más interesantes de la pintura española del siglo XX. Nacido en Turégano en el año 1903, desarrolló una intensa labor artística que le llevó a lo más alto de la pintura universal de la época. A lo largo de su trayectoria artística y tras su muerte se han realizado diferentes exposiciones con la obra de Esteban Vicente, pero la reciente recopilación de documentos tras la muerte de su esposa ha permitido descubrir un importante legado pictórico en sus dibujos. De ahí esta exposición basada justamente en los dibujos realizados por el propio artista, Esteban Vicente. De Esteban se habían hecho muchas exposiciones sobre, digamos, su obra madura, sobre la pintura, sobre el dibujo, sobre el collage, sobre los toys, pero que nunca se había hecho una antológica del dibujo. Es, por tanto, una exposición de investigación sobre una técnica que para él era esencial. Se trata, por tanto, de una exposición especial que muestra la evolución pictórica del propio Esteban Vicente a través de sus 80 años de trayectoria profesional. En ella podremos ver cuadros inéditos pertenecientes a exposiciones particulares. Realmente también me parece una ocasión única porque, si bien hay gran parte de las obras, no gran parte, creo que es una minoría que vienen de la propia colección permanente, la mayoría, hasta las 130 obras, son de colecciones particulares, así que no podemos más que estar agradecidos tanto a la Harriet Foundation como a otras galerías y otros particulares que nos han donado estos dibujos y completan este universo de Esteban. Él parece ser que decía que el dibujo era lo primero, era la protopintura de lo que él partía siempre y bueno, una cosa es leerlo en sus palabras y en su obra y otra cosa es verlo aquí. Es evidente que era un gran dibujante como los grandes, ¿no? Y es que Esteban Vicente fue un artista que tenía una predilección especial por el dibujo. De hecho, durante varios años fue profesor de dibujo en diferentes universidades de Estados Unidos. El dibujo para él era un instrumento para pensar, era un instrumento para llegar a la estructura interna de la realidad. Era un instrumento que vertebraba las formas. Y no hay que olvidar que también Esteban tuvo una dimensión como profesor muy importante. Él fue profesor de dibujo y de bellas artes, pero fundamentalmente insistiendo en el dibujo, en las incluso en las experiencias más vanguardistas de su momento. Él fue profesor en Black Mountain College, él fue profesor en Princeton, en Yale, en Columbia. Él creó, junto con artistas de su generación, lo que se llama la New York School of Drawing, Painting and Sculpture, la Escuela de Nueva York de Dibujo, Pintura y Escultura, donde en los planes de estudios tenía un papel preponderante el dibujo. La exposición presenta una ordenación cronológica que distingue al pintor en sus años de formación en España y Francia antes de trasladarse a los Estados Unidos en 1936. En los años 40 se observa un periodo convulso de indagación constante donde destacan los ejercicios cubistas recientemente descubiertos. Por último, se encuentra su obra plenamente madura, asimilada al expresionismo abstracto de la Escuela de Nueva York desde los años 50 hasta nuestros días. Vamos a ver dibujos que ya conocemos y muchos que no conocemos, pero que nos van a permitir asistir a un proceso de decantación, de depuración, de creación de esa mirada. Y va a haber secuencias a lo largo de la exposición que nos van a ayudar a leer, como si de un texto se tratara, esos pasos hacia la creación de ese mundo, hacia la abstracción.
Este viernes, el Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Salamanca acogerá la Orquesta Sinfónica de Bilbao, que ofrecerá al público un repertorio íntegramente dedicado a Tchaikovsky. El pianista italiano Alessio Bach será el solista que acompaña a la Orquesta de Bilbao en este recital. Está considerado como uno de los mejores del mundo. Se graduó con las máximas calificaciones con tan solo 14 años. Un pianista con un gran repertorio de orquesta que en España ha ofrecido conciertos junto a la Sinfónica de Galicia, Oviedo y Castilla y León. En esta sesión se interpretarán piezas de Tchaikovsky, el concierto número 1 para piano y orquesta y la sinfonía número 5, bajo la batuta del director titular y artístico de la Sinfónica de Bilbao, Günther Neuhold, que ocupa el cargo desde julio de 2008 tras dirigir un gran número de orquestas de todo el mundo y haber dirigido en los teatros de ópera más importantes, como Milán, Roma, Nápoles o Venecia. Desde Hoy en Escena os invitamos a asistir este viernes a este concierto que tendrá lugar en Salamanca. Solo deberéis ser alguno de los primeros en enviarnos un email con vuestros datos a hoyenescena@rtvcyl.es y contestar correctamente a una pregunta muy sencilla. ¿En qué sala será el concierto? El Teatro Carrión de Valladolid recibe mañana a Marlango. El grupo, encabezado por la actriz Leonor Weidling, presenta en gira nuevo disco, Life in the Treehouse, que incluye 11 canciones en las que entre otros colabora Jorge Drexler. De él, la crítica ya ha dicho que es un disco de melodías tenues e indisimulada fragilidad con el que el grupo apunta a una vertiente más luminosa que en sus anteriores trabajos. El grupo Marlango está formado por Leonor Weidling, Óscar Ibarra y Alejandro Pelayo, y nacieron en 1998, cuando la actriz y este último, Pelayo, grabaron una maqueta con 14 temas para piano, que fue la piedra angular de su primer disco homónimo en el año 2004. Después vendrían Automatic Imperfection en 2005 y The Electrical Morning en 2007. El concierto está enmarcado dentro de la programación de Valladolid Vive la Música Pequeñas Salas, ciclo de conciertos en teatros y pequeños recintos cuya primera parte comenzó en el mes de febrero con Paz Meceni y finaliza el 25 de junio con el músico Chris Isaak. And the world ends another round.